La palabra de Dios dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pues bien, recordemos que Pablo ha comenzado este capítulo 12 sentando la base de la vida cristiana. De que es una parte de aplicación de la doctrina que ha venido enseñando. Y en los dos primeros versículos que enseñó el pastor Giorgio, pues decía, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí Pablo está haciéndonos entender que la vida cristiana es un proceso, por lo cual pasamos de una justicia posicional, de una justicia a la que Dios nos ha imputado justicia por los méritos de Cristo. Nos ve y nos trata a través de ese espejo que es la sangre de Cristo. Pero el deseo de Dios es que luego, mediante nuestra vida diaria, esa santidad, esa justicia posicional se vaya realizando, se vaya cada día más siendo real, no una mera modo de vernos o de imputarnos Dios, sino que vayamos realizando, vayamos siendo real. Es decir, que cada día seamos más santos. La vida cristiana es un proceso de santificación, por eso. Sabemos que este proceso de realizar la justicia, de volver real, es decir, que cada vez más nos alejemos del pecado y nos asemejemos a la estatura de Cristo, se va a hacer una realidad plena, va a ser una justicia realizada cuando Cristo, ¿no?, nos presente a Él mismo, presente a su iglesia sin mancha ni arruga. O sea, entonces Pablo nos está aquí haciendo ver que este proceso de realización de justicia es la que nos demanda el hecho de ser cristiano, en el primer versículo, versículo 9, estamos hoy comentando, del capítulo 12, nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En general, todos estos versículos, que notan, está en un tiempo verbal, participios, etcétera, que son imperativos, Aquí Pablo no nos está de nuevo sugiriendo cómo deberíamos vivir, sino cómo debemos vivir. Y aquí habla primero, pues, del amor. Amor los unos a los otros, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Obviamente, un amor sin fingimiento, un amor fingido, no es amor. Un amor fingido simplemente es algo fatuo, es fatuidad, es hipocresía. Es simplemente si amamos, aparentamos amar, para que los demás vean y digan qué persona tan llena de amor de Dios, pues simplemente nos estamos amando a nosotros mismos. De este amor no está hablando aquí Pablo. Por eso dice que el amor fingido, o sea, el amor que no es real, es simplemente
debe ser dejado por nosotros. El amor no puede ser fingido, no puede ser con fingimiento. Recordemos que este amor que está hablando Pablo es el amor de Dios, el amor de Dios. Recordemos, aquí si vamos un poquito para atrás, en el capítulo 5, versículo 5 también nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el cristiano, los cristianos, sabemos que tenemos un tipo de amor que no es nuestro, sino que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento que dimos el paso de fe. Es decir, por tanto, ese amor de que aquí Pablo habla, de que aquí Pablo diga que no sea fingido, está hablando de un amor no humano, no un amor nuestro, sino un amor que lo hemos recibido de Dios, que hemos recibido de Dios, y que, por tanto, podemos darlo y podemos vivir un amor no fingido, no fingido. El tema del amor es fundamental, partiendo del hecho de que Dios es amor. Recordemos también, vayamos a un versículo que también nos habla importante, que el amor cristiano es la expresión de un corazón renovado por Cristo y además es un distintivo del cristiano el amor. Así en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que nos dirá, esto dirá, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice algo muy importante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si notamos la construcción de la frase, de la oración, es la deducción lógica es que si no tenemos amor los unos con los otros, pues no somos sus discípulos. Es lógico, ¿no? Por contraposición. Entonces, no, el amor cristiano, eh, es consustancial con la vida del cristiano, con la vida del cristiano. Y es algo que se va construyendo cada día, porque recibimos el amor de Dios en el momento de dar el paso de fe, pero ese amor lo tenemos que ir practicando y haciendo que cada día más no sea una realidad de vida, una realidad de vida. Es curioso, por eso Pablo se nota claramente en estos versículos que Pablo ha entendido perfectamente las enseñanzas de Jesús y Pablo creo que tiene en mente el Sermón del Monte en toda esta parte, ¿no? Él llega, recordemos, también una carta en la Primera de Corintios, que Pablo, Primera de Corintios 13, capítulo 13, ¿no? Nos habla del tema del amor y de la preeminencia del amor. Cuando él dice, si yo, capítulo 1 Corintios 13, del 1 en adelante, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, ¿qué está diciendo allí? Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Pura bulla, pura apariencia. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y así sigue, ya todos conocemos, habla de que si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego da las características del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es capcioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y así sigue, pero al final, en versículo 13, termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor durante la vida, durante la época del mundo como vivimos, o para el cristiano. Y dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, Pablo aquí simplemente está explayando lo que también de otra manera habla en el capítulo 12 que estamos estudiando, ¿no? Cuando habla del amor se hace fingimiento. Pablo está implicando todo esto acerca del amor. Eh, Ahora, ese amor que habla Pablo, ¿no? ¿Amor a quién? Pues es amor a Dios, es amor al prójimo y el amor a nuestros enemigos. ¿No? Cristo lo dijo, ¿no? Habéis oído, amarás al prójimo y odiarás a tus enemigos. Yo os digo que amen a vuestros enemigos. Obviamente no está diciendo que amemos el pecado de nuestros enemigos. Además, no necesariamente nuestros enemigos son pecadores. Puede ser que sean enemigos, o sea, no nos ven bien, no nos tratan bien, no se mantienen distantes a nosotros porque quizás algo malo hicimos nosotros a ellos. O sea que no necesariamente nuestro enemigo, o sea, yo soy santo y el enemigo es un pecador. No significa eso necesariamente. Pero sí nos dice que si esa persona por una razón, inclusive por nuestra culpa, y ya lo hemos entendido y hemos pedido perdón a Dios por eso, y inclusive debemos tratar de reconciliarnos con esa persona, reconocer ante él nuestro pecado, nuestra falla, eh, debemos amarlo, ¿no? Y, y forma parte, pues, de esta indicación de Pablo, en que una simplemente dice amor se hace sin fingimiento. Pero enseguida dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Este aborrecer lo malo está hablando de una posición. Antes dijimos que debemos, ¿no es cierto?, amar a nuestros enemigos, pero eso no significa que si el enemigo fuese un pecador, pues que debamos eh, condescender con lo que él hace o estar de acuerdo con lo que él hace. Incluso debemos rechazar lo que él hace. Pero aquí al aborrecer lo malo, pues se entiende que está hablando de lo que no es, como se llama, correcto, lo que no es moralmente justo, lo que no se adecua a la voluntad de Dios. O sea, no hay duda, ¿no es cierto?, que en ese sentido, ya el Salmo, si vamos al Salmo 97, 10, él habla justamente, el Salmo 97, en versículo 10, habla de eso, ¿no? Que el que siga a Jehová, el que está con Jehová, pues aborrece el mal. Es el mismo principio que aquí Pablo está mencionando, ¿no? Eh, Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, nos va a decir algo sobre este tema, ¿no? Sobre lo que es el mal. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Claramente, Juan está hablando de eso, ¿no? Cuando se habla del mal, no se habla del mal conceptualmente. Para Juan no hay duda que el mal es el maligno y lo que proviene del maligno. Y entonces aquí cuando nos dice aborrecer lo malo es aborrecer todo lo que viene del maligno, todo lo que viene de él. Pero debemos tener cuidado también qué cosa es lo malo. Sin duda ninguna, pues si decimos robar es malo,
mentir es malo, matar es malo, pues no hay duda que es malo. O sea, eso no hay duda, está desde muy antiguo que eso no es correcto, eso no se adecua a la santidad de Dios. Pero a veces tenemos que tener cuidado de que calificamos como malo no no este tipo de claras verdades, sino cosas que son triviales, que son irrelevantes, y que para muchos cristianos puede ser motivo de aborrecer, de mantenerse separado de un hermano, etcétera, como pensar, por ejemplo, que ir al culto sin una falda larga es malo, o enseñar en el púlpito sin corbata es malo. No digo con eso de que todo tipo de ropa sea la apropiada para el culto, o que todo tipo de ropa femenina sea adecuada, independientemente como sea. Es claro que tampoco vayamos al otro extremo, ¿no es cierto? Hay ropa apropiada femenina para estar fuera de un culto como para estar en el culto. Y hay límites que es claro. Al igual, pues que tampoco ir a enseñar a un púlpito, por ejemplo, con sayonaras y en chores, estamos haciendo una cosa ya que no es correcta, ¿no? Pero en general a lo que me refería es que evitemos, no nos basemos en este aborrecer el mal para justificar, mantenernos distantes, criticar, juzgar a un hermano que no comparte, por ejemplo, doctrinas que no son fundamentales. Hay muchas áreas de la doctrina que son interpretativas y por tanto por no ser fundamentales, podemos discrepar en el entendimiento de esa parte de la doctrina o de cierto versículo, pero eso no significa que estamos de quien no comparta nuestra opinión está en una posición herética, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Ahora bien, siguiendo este mismo versículo, a continuación Pablo dice, seguid lo bueno, seguid lo bueno. Aquí es importante entender que Pablo no se quedó en el aborrecer lo malo, sino que al decir seguir lo bueno, adherirse a lo bueno, pegarse a lo bueno, vivir de una manera positivamente correcta, adecuada a la voluntad de Dios, eh, es una afirmación clara de que la ética cristiana es positiva, no es de hacer algo o dejar de hacer algo, es hacer de una manera. Recordemos que Pablo al principio de este capítulo 12 mencionó, como lo enseñó el pastor Giorgio, él habla de que no conforméis a este siglo, versículo 2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo está aquí claramente enseñando que la ética cristiana se trata de actuar de una manera, no solo de dejar de actuar de una manera, sino más bien de actuar de una manera también, ¿no? Y sobre este tema podemos acudir a Filipenses. Vamos a acudir a Filipenses, donde eh, podemos ver aquí los versículos, capítulo 4, versículo 8, que dice algo de esto. Por tanto, nada estéis afanosos, sino que sean vuestras conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero tenemos, eh, ¿cómo se llama? Pues una actitud positiva, una actitud positiva. O sea, la idea es renovar nuestra mente actuando de una manera que es consona con la ética cristiana. Ahora bien, pasando al siguiente verso, porque no queda ya poco tiempo, el verso 10, pasando al verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal
En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí ya va descendiendo más, Pablo. Ya está hablando en algo concreto. Está hablando ya del amor en concreto de unos con otros. Y en este sentido, es tan importante este del amor, en especial estamos hablando, aunque está hablando del amor en general, pero está el amor a nuestros hermanos. Es tan importante esto del amor a los hermanos en especial, porque Pablo llega a decir, perdón, Juan llega a decir que este amor a los hermanos es signo de habernos reconciliado con Dios. Y por tanto, quien no puede amar o no ama a sus hermanos es signo de no ser salvo. Veamos en Primera de Juan 3:14. Veamos en Primera de Juan 3:14 y, y dice Juan, Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos dado el paso de fe, que hemos recibido el perdón, que hemos sido justificados, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta frase de Juan es lapidaria, ¿no? O sea, no podemos obviarla, no podemos dejar de darnos cuenta que si no, que no tener una actitud de amor real hacia los hermanos, no hemos pasado de muerte a vida. Ahora bien, en otras partes también nos va a decir, por ejemplo, Pablo en Efesios 4:32, ¿no? Que ahorita no tenemos tiempo de leerlo, pero que el amor predispone al perdón. También nos va a decir en Colosenses 3:12 y 13 que el amor predispone a la misericordia. Estos versículos, por falta de tiempo no los leo, pero realmente habla en diversas epístolas, abunda sobre lo que significa y cómo actúa el amor en nosotros. También en Filipenses 2, 3 y 4 nos va a decir que el amor predispone a la humildad. Por tanto, el amor tiene es una base fundamental, es la piedra de ángulo de la vida cristiana. En el verso 11, volviendo al capítulo 2 que estamos analizando, nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El sentido de la vida cristiana es el seguir a Cristo. Es el sentido de la vida cristiana. El creyente vive siguiendo a Cristo. Tenemos varios versículos que nos enseñan eso, ¿no? Podemos mencionar a Juan 17:4, Juan 3:34, 34. Y nos habla también aquí ¿cómo se llama? De sufridos en perdón, creo que me salté versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, al Señor. Aquí Pablo pues nos está hablando de que cuando habla de que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, podemos aludir a estos versículos que dije, Juan 17:4, Juan 4:34, cuando el mismo Cristo habla de que su misión es hacer la voluntad del Padre. A esto he venido, ¿no? Cuando Cristo le dice al Padre, ¿no? Devuélveme la gloria que tuve, es porque está ya manifestando claramente que Él, que su voluntad inquebrantable es cumplir la voluntad del Padre. En Cristo no hubo pereza alguna, no hubo pereza alguna, hubo suma diligencia. Y siendo Cristo nuestro modelo a seguir, pues Pablo tiene toda la razón al decir que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Filipenses se nos habla del siervo perfecto. En Filipenses se nos dice que no tuvo como gran cosa a que aferrarse, ¿no? Su gloria, mantener su gloria, sino que
Dejando eso, se limitó, se autolimitó y al encarnarse, y que no solamente se encarnó, no solamente se limitó, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, recordando eso, pues debemos tener una actitud de siervo, una actitud de siervo. En versículo 12, ya se nos dice: gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí podemos buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7, donde Pedro, perdón, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os dais gracias, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro pues, nos hace recordar que la aflicción va a ser parte consustancial de la vida cristiana. Vamos a subir aflicción, ¿no? Cristo mismo dijo, ¿no? En este mundo tenéis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. O sea, la aflicción es algo que va a ser consustancial con nosotros. Y por tanto, se nos pide que tengamos paciencia, que aprendamos y que quizás no entenderemos. Muchas veces no vamos a entender por qué razón vivimos o sufrimos una tribulación, una prueba muy grande. No entendemos, no vamos a entender muchas veces. Va a ser imposible que reconciliemos la soberanía de Dios con la libertad humana. ¿Cómo es que Dios permite que nos pase cosas que en nuestra mente no le vemos ningún bien que se pueda sacar de eso, o que nos pueda servir de bien para algo? Pero sin embargo, lo que nos dice la enseñanza es que tengamos paciencia en la aflicción. Incluso en otra parte se nos dice que las aflicciones nos van a servir para prepararnos, para poder compadecernos de otros que pasan con la misma aflicción. O sea, eso también nos enseña la Biblia. Finalmente, aquí también el versículo 12 nos habla de constantes en la oración. Que ya tenemos prácticamente, ya hemos vencido el tiempo. Eh, ha habido muchas enseñanzas, sea aquí en estos martes, miércoles o los martes o los domingos, acerca de la importancia de la oración consistentemente se nos ha enseñado el ejemplo que dio Cristo en cuanto a eso. Y pues creo que todos podemos recordar eso y por qué Pablo aquí también lo menciona. Por último, dice, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿no? Aquí pues habla Pablo de otra manera de amar, y es compartiendo por las necesidades de los santos. Hay gente que sabemos que tienen una situación económica distinta a la nuestra, y que hay personas que necesitan, ¿no? Tienen necesidades. Y no necesariamente significa que solamente debo cumplir con las necesidades de los santos cuando tengo cierta posición económica, ¿no? Acuérdense de lo que dijo Cristo de la viuda pobre que dejó una limosna, que era todo lo que tenía. O sea, si no mal recuerdo, los de Macedonia creo que eran, los que insistieron de llevar una ofrenda para Roma, que le piden a Pablo que lleven una ofrenda para Roma, ¿no? Este,
debe haber una actitud, pues, de recordar que lo que tenemos no es nuestro, que somos meros administradores. Y por tanto, siendo así, pues, tenemos la obligación, como dice Pablo, aquí nos está dando un consejo, de velar por las necesidades de los santos, ¿no? Eso debemos recordarlo. Y ahora que todavía estamos pasando por unas circunstancias tan difíciles, muchas familias que pierden trabajo el padre, etcétera, y que pasan unas necesidades enormes y que no podemos estar impasibles, ¿no? Ante eso, ¿no? Y tenemos pues esa razón de compartir para las necesidades de los santos. Y luego dice practicando la hospitalidad, ¿no? Él también nos dice, esa una práctica que era judía muy común de recibir, de ser huéspedes, de ser hospitalarios, que diga, y en la medida que podamos debemos hacerlo también, ¿no? Aquí pues ya en estos versículos Pablo ha ido a enseñar pues cómo en la práctica debe vivir un cristiano, ¿no? Sigue enseñando que esa es la manera en el fondo, conceptualmente es la manera de ir cada día más haciéndonos justos, cada día más nos haciendo justos, cada día más renovando nuestra mente, como decía al principio, ¿no? Pablo de este capítulo. Bueno, hermanos, creo que ya el tiempo ya se agotó y hemos cubierto lo más rápido posible y lo más completamente, con lo más completo posible estos versículos. Eh, lo importante es que tener en cuenta es que el amor es el núcleo, es la médula de nuestra vida cristiana y todo tenemos que analizarlo en función de eso, de eso. Sabemos que algo es bueno si es una muestra de amor. Sabemos que algo es malo si no es muestra de amor. Tan sencillo como eso. Por eso Cristo dijo que el principal mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? El amor lo es todo.